Bien, Dios le bendice. Como les dije, el tema de la enseñanza, no dejes tu lugar. El versículo, Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Leo nuevamente. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y este versículo, cuando nosotros estamos leyendo en el mismo capítulo 10 de Eclesiastés, parece que cada versículo va trayendo una enseñanza que se sale de la anterior. Pero en esta parte quiero que enfoquemos hoy la palabra en esta frase: no dejes tu lugar. Todos nosotros, desde que llegamos al Evangelio de Jesucristo, al conocimiento de la verdad, de la vida eterna, tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros leemos en el libro de Corintios, nos damos cuenta que dentro del cuerpo de Cristo, cada uno ocupa un lugar diferente. Y es por eso que hoy vemos y nos damos cuenta así, de una forma tal vez muy sencilla, que lo que hace nuestro hermano Franklin con nuestra hermana Marily en alabanza, en adoración, con el instrumento, muchos dentro de la congregación no lo podemos hacer, porque ellos tienen un lugar en el cuerpo de Cristo y ellos se desenvuelven con gran facilidad en lo que es la alabanza y la adoración, y también con los instrumentos. Pero así también notamos que hay otras personas dentro del cuerpo de Cristo que realizan otras funciones en las cuales tal vez para mi hermano Franklin o mi hermana Marily le sería imposible estar. Y es por eso que el Señor nos dice: te he dado un lugar dentro de mi cuerpo y quiero que permanezcas en ese lugar. Quiero que estés siempre en el lugar que te he dado. Porque muchos hemos recibido un don, un talento, un ministerio, y no nos hemos preocupado en desarrollar lo que hemos recibido de parte del Señor. Quiero decir, y presten atención, todos nosotros fuimos dotados con algo para desarrollar dentro del Evangelio de Jesucristo. Llámese don, ministerio, talento o cualquier función. Pero todos fuimos dotados de parte de Dios para hacer algo en el cuerpo de Cristo. Ahora, la pregunta es: ¿cuántos de nosotros nos hemos preocupado en capacitarnos para desarrollar lo que hemos recibido de parte del Señor? ¿Cuántos nos hemos preocupado en capacitarnos en desarrollar aquello que Dios nos entregó? Es por eso que nos damos cuenta que el Señor hoy nos recuerda y nos dice: te he dado un lugar en mi cuerpo y quiero que permanezcas en ese lugar. Pero como tienes un lugar dentro del cuerpo de Cristo, también necesito que te capacites para desarrollar la función que tienes en ese lugar. Ahora, nos dice la palabra que si el espíritu del príncipe se exalta en contra de nosotros, debemos permanecer en el lugar que Dios nos ha entregado. Cuando nosotros leemos en Proverbios capítulo 25, versículo 15, dice la palabra: con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Entonces, tenemos una situación en la cual el espíritu del príncipe está en contra de nosotros. Y dice que nosotros, a través de la mansedumbre, podemos hacer que disminuyan las ofensas. Pero también nos está diciendo la palabra: debemos permanecer en el lugar en el cual estamos en Cristo. Y cuando leemos Proverbios 25, la palabra nos está diciendo que necesitamos larga paciencia. Y sabe que cuando hablamos acerca de larga paciencia, no sé si ustedes han tenido la oportunidad
de observar los fuegos artificiales. Unos tienen mecha larga y otros tienen mecha corta. Y hay personas que preparan fuegos artificiales y ponen una mecha larga como 2 o 3 metros, la encienden y ellos están alejados y comienzan, después que la mecha llega al lugar donde están los fuegos artificiales, comienza a desprenderse esa gran cantidad de fuegos artificiales, pero no se corre ningún riesgo porque la mecha es larga. Pero cuando tenemos un fuego artificial de mecha corta, nosotros lo encendemos y lo que hacemos es lanzarlo con gran rapidez para que no explote en nuestras manos. Es así que hoy en día tenemos dentro del cuerpo de Cristo cristianos y cristianas que cuando se habla acerca de paciencia y cuando se habla acerca de mansedumbre son de mecha corta. Y el Señor nos está diciendo que tenemos que ser de mecha larga. Dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe. Y es que nos está hablando de situaciones en las cuales nosotros tenemos una confrontación, bien sea con nuestra pareja o cualquier persona con la cual nos estamos relacionando. Y en medio de esta confrontación, aquella persona se ha levantado contra nosotros. Aquella persona, dice la palabra, se ha exaltado en contra de nosotros. Y necesitamos primero tener mansedumbre y tener una paciencia larga. ¿Para qué? Para no salir del lugar en el cual estamos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de ustedes han leído el versículo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Sí, lo vivo para agradar a Dios. Pero resulta que cuando se levanta alguien en contra de nosotros, como no estamos llenos de mansedumbre y como tampoco tenemos paciencia y estamos con Cristo ahí en la cruz, le decimos: Señor, espérame aquí en la cruz. Me voy a bajar un momentico porque voy a solucionar este problema. Y es así que dejamos el lugar que tenemos con Cristo en la cruz y nos bajamos, y entonces vamos y confrontamos a aquella persona la cual se ha levantado contra nosotros. Pero ¿qué nos dijo el Señor? No dejes tu lugar, sigue ahí en la cruz. Pero es difícil seguir en la cruz cuando no existe la mansedumbre en nuestro corazón, cuando no existe la paciencia. Y por eso muchas veces nos hemos bajado de la cruz y hemos altercado con las personas. Y hemos ofendido y nos han ofendido. ¿Por qué? Porque fuimos cristianos mecha corta. No soportamos, no tuvimos larga paciencia, no tuvimos mansedumbre, y entonces dice la palabra que ocurre aquello en lo cual nosotros nos involucramos, que es las muchas ofensas, las grandes ofensas. Y después que hemos vivido una situación parecida a la que estoy comentando, queda el resentimiento en nuestros corazones. Señor, mira cómo ofendí a aquella persona, mira cómo me ofendió. Y nos sentimos mal y a veces pasan días para poder superar esta situación. ¿Pero por qué? Porque abandonamos el lugar que teníamos en Cristo. Por eso cuando nosotros leemos la palabra en Mateo 9:34, dice así, hablando acerca del príncipe: pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. En Mateo 12:24 dice la palabra: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y dice también en Juan 12:31: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, detrás de cada altercado, detrás de cada situación en la cual se va a presentar un conflicto en nuestras vidas, el príncipe de este mundo está manipulando los hilos de los eventos a través de sus demonios para provocar en nosotros
que nosotros dejemos el lugar que tenemos con Cristo y nos bajemos de la cruz y hagamos o entremos en las obras de la carne. Entonces, Jesucristo está afirmando que el príncipe de este mundo también tiene algo que ver en las situaciones en las cuales las personas caen en conflicto y las personas caen en grandes ofensas, en aquellas cosas que dañan su corazón y que aleja la paz de Dios de sus vidas. Es por eso que cuando el príncipe se levanta en contra de nosotros, debemos recurrir a la palabra. Y es por eso que nosotros, cuando vamos y buscamos qué debemos hacer en la palabra, nos encontramos que Santiago 4:17, la Biblia nos dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El Señor nos está aconsejando: si el espíritu del príncipe se ha levantado contra ti, sea a través de tu pareja, a través de tu familiar, a través de tu hermana o hermano en Cristo, a través de quien sea, dice, sométete a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Entonces, cuando el Señor nos dice, no dejes tu lugar, nos está diciendo resistí. Pero ¿cuánto nos cuesta resistir cuando nuestra paciencia es de mecha corta? Cuando nuestra mansedumbre es de mecha corta. Pero la palabra es clara. Para poder resistir, necesario es que nosotros nos sometamos a Dios. Que primeramente reconozcamos que le debemos respeto, honor, reverencia a nuestro Señor. Y es a Él a quien debemos someternos para no caer en las provocaciones del enemigo. Y esto nosotros lo estamos viendo a través de la palabra, pero cuando lo llevamos a la vida real, encontramos que es difícil vivirlo. Pero ¿por qué se nos hace difícil cumplir este versículo que nos dice, sométanse a Dios, resistí al diablo para que él huya? Se nos hace difícil porque hemos dejado de hacer pequeñas cosas para poder hacer grandes cosas en el Señor. Y cuando hablo de dejar de hacer pequeñas cosas, es dejar de aprender principios básicos que nos van a ayudar para que nosotros podamos soportar situaciones difíciles. Entonces, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Números, capítulo 24, versículo 11, dice que había venido Balaam, que lo había traído Balac para maldecir al pueblo de Israel. Pero como Balaam había bendecido al pueblo en 3 oportunidades, dice que la ira de Balac, el rey Balac, se encendió en contra de Balaam y le dice estas palabras: ahora huye a tu lugar. Escuche, ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Entonces, vemos que si reconocemos al príncipe de este mundo en Balac el rey, el príncipe de este mundo, Satanás, le había dicho a Balaam: yo te voy a honrar, te voy a dar muchas cosas si tú maldices al pueblo de Israel. Pero Dios te ha privado de todo lo que yo te voy a dar. Dios te ha privado de todas las riquezas que yo quería darte. Y es aquí donde nosotros tenemos que medir cuál es la honra que nosotros deseamos tener en nuestras vidas. La honra del príncipe de este mundo o la honra del Dios eterno. Cuando nosotros comparamos y medimos, como cristianos, no debe haber duda en nuestros corazones de que deseamos ser honrados por Dios. Y el enemigo, cuando nosotros no hacemos caso de sus pretensiones de hacernos mover del lugar que Dios ha puesto en nuestras vidas, entonces, si nos hemos movido, pero no hemos hecho la obra que el enemigo quiere, él va a decir: ahora huye a tu lugar. Aún el mismo enemigo nos dirá de esta forma:
vuelve a tu relación con Dios, porque yo quería darte estas mujeres, yo quería darte estas riquezas, yo quería darte este carro, pero tú no quieres pecar como yo quiero que peque. Entonces nosotros volveremos a nuestro lugar, porque como le digo, muchas veces nos movemos del lugar en el cual estamos en Cristo. La palabra nos está aconsejando que no debemos dejar ese lugar, pero si nos hemos movido de ese lugar, en ese lugar no nos abandonemos en el deseo del enemigo. Si estamos entrando en una confrontación familiar y hay un altercado, no nos dejemos llevar por las malas palabras, no nos dejemos llevar por esas groserías que ofenden, no nos dejemos llevar por esas actitudes que marcan el corazón y la vida de las personas, sino que aún en medio de ese lugar que ya hemos bajado y nos hemos quitado del lugar con Cristo, reconozcamos y digamos: Señor, voy a decirle a esta persona que no quiero pelear, que quiero es agradarte a ti, me voy a quedar callado. Y a veces con quedarnos callados nosotros dejamos de utilizar las grandes ofensas que van a marcar la relación por mucho tiempo. Ahora, dice la palabra y el Señor nos aconseja en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, como les decía, dejamos de hacer pequeñas cosas y por eso no podemos hacer grandes cosas en el Señor. El Señor nos dice: antes de salir a la calle, antes de ir a hacer cualquier cosa, no salgas desnudo, sino que es necesario que te vistas. Así como te vistes físicamente para ir a hacer cualquier cosa, vístete espiritualmente en tu alma y en tu corazón para también salir. Y nos aconseja: es necesario que te vistas de misericordia, de benignidad, que es amabilidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cada día deberíamos decirle al Señor en oración: Señor, vísteme en este día de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, porque no sé qué situación voy a enfrentar en este día, no sé, Señor, qué me espera, y posiblemente voy a necesitar la mansedumbre, voy a necesitar la humildad, voy a necesitar la paciencia, Señor. Si mi paciencia es mecha corta, Señor, por favor añádele una mecha larga, de que yo no caiga en las primeras, Señor, en las primeras de cambio, como dice alguno, sino que con mucha paciencia y con mucha humildad y con mucha mansedumbre pueda, Señor, dar testimonio de ti. Entonces nos dice que nos debemos vestir de estas cosas y nos aconseja también que debemos soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque nuestro corazón va a estar libre después que el Señor nos dice estas cosas. En Efesios capítulo 4 dice la palabra: yo pues preso en el Señor, le está diciendo Pablo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar. Y andar significa que donde quiera que yo estoy, debo hacerlo conforme a la vocación que he sido llamado, como un hijo de Dios. Y dice la palabra: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo voy a andar? Con toda humildad y mansedumbre. Pero también debo tener en mi mente, debo tener una predisposición en mi corazón de soportar a los que están a mi alrededor. Pero dice que debo soportarles con paciencia, y también dice que lo debo hacer con amor.
de esta forma es que nosotros soportamos a los demás con paciencia, pero con amor. Si no tenemos amor para soportar a las personas, nos vamos a llenar también de rencor en contra de ellas, porque tal vez les soportamos unos días, pero como no tenemos amor, entonces va creciendo una raíz de amargura. Y no es el deseo del Señor que nuestro corazón se llene de amargura, sino que estemos libres. Y la única forma de estar libre es con amor. Por eso nos aconseja perdonándonos unos a otros. Y cuando nosotros vemos estas palabras, entonces nos preguntamos, Señor, pero ¿cómo hago para llenarme de mansedumbre? ¿Cómo hago para llenarme de humildad, para llenarme de amor? Y Jesucristo nos da unas palabras muy importantes en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi hermana, mi hermano que me escucha, cuando usted y yo tenemos tiempo soportando a alguna persona, cuando tenemos tiempo soportando las groserías, esas expresiones que en verdad causan molestia en nosotros, llega un momento que nosotros estamos cargados, cansados, irritados ya. Y entonces nosotros debemos ir a Jesús, porque Él dice, si ya tienes tiempo soportando la actitud de esta persona que te causa molestia, vení a mí si estás trabajado y cargado, que yo te voy a hacer descansar. Entonces el Señor nos dice también, aprendan de mí. Dice primero, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién es manso y humilde de corazón? Jesucristo. ¿De quién debemos aprender acerca de la mansedumbre y de la humildad? De Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces el Señor dice, ¿quieres tener mansedumbre? ¿Quieres tener humildad? Ponte mi yugo. Ponte el yugo de Cristo. Y ponerse el yugo de Cristo es decir, ponerse ese yugo aquí que va a estar agarrado de Jesús y va a hacer que yo camine con Jesús, al lado de Jesús, caminando con Jesús a su lado y dejando que Él marque el paso de mi vida. Es la forma en la cual yo voy a aprender acerca de la mansedumbre, acerca de la humildad, que me va a ayudar para poder soportar todas aquellas situaciones en las cuales el espíritu del príncipe se levanta contra mí y quiere sacarme del lugar que tengo en Cristo. Cuando yo leo Juan capítulo 14, versículo 30, encuentro estas palabras. Escuchen, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, está diciendo Jesús, y escuche esta parte, y él nada tiene en mí. Jesús dice, el príncipe de este mundo nada tiene en mí. Satanás no tenía nada en Jesucristo, y por eso Satanás no podía hacer que Jesucristo se moviese del lugar que él tenía aquí como hijo de Dios, y de la función y de la obra que él venía a hacer aquí en la tierra. Satanás quiso que Jesús se desviase del plan original que traía para esta tierra. Inclusive Jesús venía a recuperar todos los reinos de este mundo, la salvación y la vida eterna para todos nosotros. Y Satanás le dijo, todo te daré si postrado me adorares. Es decir, este es el camino corto, Jesús. Y Jesús le dijo, no, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y Jesucristo, enfocado en el plan de Dios, en la obra y el propósito que Dios traía a través de Él para nosotros, no cayó en el plan del enemigo para desviarse, sino que mantuvo su lugar. Y escuche bien estas palabras, porque es importante. Satanás nada tiene en mí. El príncipe de este mundo nada tiene en mí, dijo Jesús. Ahora, yo le pregunto y me pregunto también, ¿será que el príncipe de este mundo tiene algo en mí?
Y para nosotros darnos cuenta si tiene o no tiene algo en nosotros, es necesario que nos preguntemos de las obras de la carne, ¿cuáles obras están en mí, se manifiestan, viven en mí y reinan en mí? Entonces es necesario que vayamos allá a Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, comencemos a leer las obras de la carne y notemos si alguna de esas obras de la carne reina en nosotros. Si encontramos que la ira, por decir algo, o el decir malas palabras, están en nosotros reinando, entonces digamos, oye, pero esto no es del Rey de los cielos, esto es del príncipe de este mundo. Esto de decir groserías, esto de tener malos pensamientos, no es algo de Dios. Esto es algo del príncipe de este mundo. Y si usted consigue que el príncipe de este mundo tiene algo en usted, entonces puede ser que en un momento el príncipe de este mundo nos va a mover del lugar en el cual estamos en Cristo. Pero recordemos, el Señor está ahí con sus brazos abiertos, siempre dispuesto a recibirlo. Y si nos hemos movido del lugar en el cual estamos en Cristo, volvamos a ese lugar, volvamos a Él, porque Él nos va a recibir así como el Padre recibió al Hijo pródigo. Ahora bien, cuando leemos también la palabra en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y es aquí donde muchas veces nosotros nos encontramos predicándole y hablándole a algunas personas acerca de Cristo, pero hay personas que a veces comienzan como a hacer burla o también se enfrascan en una posición en la cual nos hacen molestar. Y nosotros caemos en molestia y en lugar de predicar una palabra, sobre todo con esas personas que llevan falsas religiones o que están en un falso camino, que ellos creen que ese es el camino, nosotros en lugar de presentar con mansedumbre el Evangelio de Cristo, lo hacemos a veces con molestia y airados tal vez por las cosas que ellos hacen o dicen, nosotros altercamos con ellos. Pero la Biblia dice que debemos hacerlo con mansedumbre, por si quizás Dios les conceda. Ok, si Dios les conceda que ellos se arrepientan. Es con mansedumbre que vamos a presentar el Evangelio de Cristo para que las personas puedan comprender. No es altercando ni con molestia. En Tito capítulo 3, versículo 2, dice, a nadie difame, que no sean pendencieros, o sea, no seamos personas peleones. No debemos estar peleando ni con nuestros familiares, ni con nuestros hijos, ni con las personas que nos rodean, sino que seamos amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Dice Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, si nos conducimos en mansedumbre, nosotros estamos mostrando que somos sabios y entendidos y que hemos aprendido de Jesús. Finalmente, 1 de Timoteo 6:11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y escucha esta palabra. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Por qué nosotros a veces nos comportamos como personas que se irritan con facilidad, que se molestan con facilidad? Porque no estamos siguiendo a la mansedumbre, no estamos siguiendo a la paciencia. Y muchos de nosotros oramos y decimos, Señor, dame paciencia, dame mansedumbre, ayúdame a soportar. Pero el Señor te dice y me dice hoy en este día que debo seguir a la paciencia. O sea, cuando veo que una situación me está alejando de la paciencia, debo reaccionar y decir, oye, me estoy alejando de la paciencia. Y en ese momento retomar el camino y volver a la paciencia, volver a la mansedumbre, volver a la fe, al amor, a la piedad, a la justicia. Si debo seguirla, soy yo que debo seguirla, porque ellas están ahí dadas por Dios para que yo las siga. Y dice la palabra, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Debo pelear esta buena batalla de tratar de seguir el Evangelio de Cristo en mansedumbre, porque de esta forma muchas ofensas
nunca llegarán a mi vida ni a la vida de la persona que me rodea. Dios les bendice. Les amo en Cristo. Tengan buen día. Amén.